habíamos afirmado que S no puede disminuir en un sistema aislado. Ahora vamos a afirmar algo un poquito mayor, que si S puede aumentar, va a aumentar. Es decir, si hay una posibilidad para que un sistema llegue a un equilibrio que no tenía, lo va a hacer. Este es el significado profundo de la entropía y del equilibrio. El equilibrio y lo que muchas veces se denomina como dispersión, especialmente de la entropía. Si tenemos dos sistemas que pueden comunicar o pueden transmitir un desplazamiento entre ellos y en uno hay más concentración que en otro, la variable en cuestión, generalmente vinculada a la energía, puede desplazarse y va a tender a igualarse en ambos sistemas, es decir, va a alcanzar la máxima dispersión o va a llegar al equilibrio. Esto es lo que la entropía pretende representar con una variable numérica, como es la tradición de la ciencia, que intenta medir todo y ponerle números a todas las cosas, al menos las ciencias exactas. Bueno, esto es lo que estamos diciendo allí y vamos a ver qué es lo que pasa con las variables que indican el equilibrio para cada uno de los tipos de equilibrios parciales que existen. Estamos hablando de sistemas aislados sin incluir estados fuera del equilibrio sostenidos desde afuera. Es decir, no vamos a estar hablando de estados estacionarios, sino simplemente de estados de equilibrio sin intervención de afuera. Es decir, si hablamos de estados donde hay algún desequilibrio, es interno y propio del sistema. No vamos a trabajar con impulsos exteriores al mismo. Tenemos varios casos. Uno de ellos es que la variable de equilibrio sean diferentes a ambos lados de una pared. En ese caso, en principio, si la pared permite el desplazamiento, no hay equilibrio. Es decir, tenemos esfuerzos diferentes en ambos lados, una pared que permite el cambio y ese cambio se va a ir dando. La entropía en un estado de este tipo es menor que en el estado en el cual ambas variables sean iguales y un estado de equilibrio. Tenemos un sistema termodinámico, dos sistemas mediados por una pared que puede desplazarse, entonces tenemos distintos estados, distintos valores de la variable de equilibrio en ambos lados. En esas condiciones la entropía es menor que cuando los dos sean iguales. Como las paredes los permiten, habrá un proceso de cambio que va hacia el equilibrio y la entropía va a ir creciendo hasta llegar al... En estas condiciones, S crecerá hasta un equilibrio, sea un punto o un conjunto continuo de puntos, o indefinidamente no se equilibre, ya sea porque llega a un proceso cíclico, generalmente mantenido por inercia, porque digamos ya en algún momento las fuerzas pueden detenerse, pueden ser iguales, entonces aunque no haya esfuerzo, hay inercia, se van moviendo, y el sistema puede estar ciclando, por ejemplo, rebotando, yendo y volviendo, apareciendo esfuerzos nuevamente y volviendo a desaparecer. O puede ser indefinido, por ejemplo un tubo con un gas adentro, tapado de un lado, del otro lado un pistón móvil, vacío, y esa tapa se va expandiendo, y mientras exista tubo, el proceso va a ser indefinido. Bueno, ¿qué pasa si las variables de equilibrio son iguales? Puede haber sistemas simples y compuestos. En los simples hay un solo estado de equilibrio que es único y por lo tanto es estable porque no tiene a otro lugar a donde irse. En sistemas compuestos podemos tener un estado único de equilibrio estable o un estado, como dijimos antes, formado por muchos estados en un conjunto continuo de ellos, donde pueden darse procesos reversibles sin salir de ese conjunto de estados. El conjunto es estable, llega allí y se queda. Pero adentro cada uno puede haber cambios entre los mismos puntos del conjunto.
Todo este conjunto continuo de puntos tiene la misma entropía máxima en relación a los otros puntos fuera del conjunto. Se llega al conjunto y se mantiene adentro de él, quedándose quieto o desplazándose por un proceso de inercia. Si hay resistencia dinámica, bueno, cada vez va a ir teniendo oscilaciones más chicas hasta llegar eventualmente al equilibrio. Si no hay resistencia dinámica, seguirá moviéndose en forma permanente. Por ejemplo, una bola en una mesa de billar en el vacío puede estar moviéndose en forma continua, rebotando contra las barandas, mientras no entra en un agujero. Esta mesa podría estar en una situación sin resistencia, moviéndose en forma permanente. Un planeta girando alrededor del Sol, bueno, vemos que a medida que pasa el tiempo, a una velocidad muy, muy lenta, van tendiendo hacia el Sol, porque hay procesos internos dentro del planeta de resistencia, como las mareas. Si no hubiese eso, podrían girar indefinidamente. Ahí tenemos las imágenes, tanto de la mesa de billar como planetas girando alrededor de un Sol. Un pistón reversible con un mecanismo indiferente en el cual ingresa o egresa trabajo. Si el mecanismo está hecho específicamente para esto, puede tener equilibrio indiferente. Si se comienza a mover, continúa. Vemos acá el pistón, supongamos que iniciamos en esta imagen, lo tenemos todo en equilibrio quieto, corremos la pesita, esto empieza a bajar, obviamente, va bajando, llega a un tope, rebota y vuelve para acá, va subiendo por inercia hasta que llega ahí, le sacamos la pesita y bueno, ahí se supone que se queda detenido. Sería un proceso donde en todos los puntos en que lo dejemos al sistema se queda quieto, pero si le damos un pequeño empujoncito se acelerará y a partir de allí por inercia sigue moviéndose hasta que otro empujoncito lo detenga. Obviamente, si hay viscosidad, que en el caso de los gases suelen ser viscosos, eso se va a ir deteniendo con el tiempo, no va a seguir oscilando. En este caso, bueno, le sacamos la pesita y se detiene, pero podría ser un sistema que funcione con dos topes y que esté permanentemente moviéndose. Si hay resistencia dinámica en el gas, eventualmente se detiene. Hemos presentado muchísimas veces, ya dos creo, un sistema de transmisión reversible del calor. Tenemos un pistón que apenas uno le ejerce algún tipo de fuerza y trabajo se va comprimiendo. Si acá hubiese una pared adiabática, esto aumentaría la temperatura porque la energía del trabajo que le damos aumenta la energía interna y generalmente un sistema en estas condiciones aumenta la temperatura. Ahora, si le ponemos una pared diaterma acá y acá, eso se tiene que distribuir, ese aumento tiene que distribuirse en todo el sistema. Ahora, si de este lado además estamos sacándole el trabajo que le metimos, podemos hacerlo de forma que lo que metamos por acá salga por acá, no haya cambio de energía interna acá, y bueno, y podamos estar controlando con un termómetro que este proceso se desarrolle a temperatura constante. Podría ser que este sistema tenga, no pasa con los gases ideales, pero podría ser que este sistema, al comprimirlo a una temperatura constante, aumente la energía interna, la disminuye, pero manteniendo la temperatura. Puede suceder, no todos los sistemas tienen una energía interna que solo depende de la temperatura, puede jugar el volumen. En este caso, lo que a nosotros nos interesa para que esto sea reversible es que se mantenga la temperatura. Lo apretamos, aumenta la temperatura, se distribuye en todo el sistema y aquí lo sacamos, entonces baja. Es como un proceso que si se hace a la par, la temperatura se mantiene constante. Lo hemos visto varias veces, lo estamos viendo ahora con más detalle. Esto si se deja de accionar, se detiene, no hay inercia en los fenómenos térmicos. Tenemos un par de subsistemas simples con agua y hielo. Sabemos que en condiciones de presión constante la temperatura no cambia. Podemos tener dos sistemas de estos separados por una pared diaterma y podemos ingeniárnoslo para que disminuya en algún caso el volumen y en otro aumente, haya el mismo tipo de transferencia de calor y se mantenga todo en equilibrio. Sería un proceso también reversible donde hay transferencia de calor de uno de los subsistemas al otro, pero la entropía en ese caso es constante y se mantiene
se mantiene el equilibrio. En forma constante va por un punto, no es que se mantenga en equilibrio, se mantiene el mismo valor las variables de equilibrio y los sistemas van cambiando en forma reversible. Estos fenómenos no tienen inercia, es decir, uno deja de instarlos, de accionarlos y el proceso se calma, digamos, deja de moverse. Tenemos aquí un vaso de agua con hielo.